Muchachada, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Enos aquí el directo para hacer una mini presentación de Patria, bueno, que se puede volver macro si se escae, si hay bastante interés en que mantengamos esta charla. Necesitaría de vuestro feedback para que me digáis, o sea, para que me vayáis diciendo si el tema se oye bien y todo esto, si tenéis problemas de audio, o sea, teniendo en cuenta de que hablo básicamente por mi cuenta y en mi propia habitación al aire y sin tener ningún otro locutor al lado mío. Y como es la primera vez que hago esto, si de vez en cuando pues precisamente esto, te lo agradezco, Jeff. Si hay algún problema con el sonido y tal, me lo hacéis saber y bueno, y así podemos mantener la charla esta guay, ¿no? Y bueno, os estoy saludando aquí desde mi habitación semi sin luz, que ahora vamos a arreglar un poquito, equilibrando todo esto. Y nada, que de todo esto, a ver, los amigos que me están escribiendo ahora mismo por WhatsApp o por alguna otra vía, os agradezco que no lo hicierais porque en este teléfono se suele saturar bastante rápidamente el tema este con los mensajes. Y si os podéis, porfa, abstener hasta que no acabe la charla esta, pues os lo agradecería mogollón, ¿no? Nada, pues el tema está en que estamos en circunstancias extrañas, lamentablemente extrañas y trágicas para muchísima gente. Mi condolencias con todo el mundo que desgraciadamente ha tenido la mala suerte de perder a alguien cercano. Estoy con todos ellos y estamos todos, me imagino que con todos ellos. Y bueno, vamos a procurar que por lo menos esta diada, dentro de lo extraña que es, la consigamos amenizar de alguna forma, ¿no? Y digamos que qué mejor que mantener cierta apariencia de normalidad, o más bien pretender volver cuanto antes a esa normalidad, justamente a través de actos como este, ¿no? O sea, que digamos que lo que nos caracteriza como seres civilizados es que ponemos todo a servicio de esta persecución de algo mejor. Y si la red social en sí si sirve para algo así, y si digamos, el hecho de utilizar, por ejemplo, Instagram, algo que puede resultar a priori algo tan trivial para los youtubers, ¿no? Para entendamos, si se puede utilizar para transmitir mensajes como inmodestamente pretendo transmitir, pues bienvenido sea, ¿no? Esto que si alguno echa algún comentario a raíz de esto, me gustaría también entrar un poco en el tema este, comentando hacia los nuevos creadores un poco el asunto de la dependencia de la red social, ¿no? Porque digamos que algo que estamos viendo, a ver, estoy viendo a Claudio que intenta entrar. Compañ, espérame, no he tenido tiempo de llamarte antes. Espérame a que te dé el toquecillo después. Lo que pasa es que primero quiero desarrollar el tema este por mi cuenta. No he tenido tiempo de hablar esto contigo. Después te diré, Claudio, llámame y hacemos la charla, ¿no? Pero de momento quiero hablar sobre todo esto por mi cuenta. Y perdóname por no haberte avisado antes porque él se me fue. O sea, digamos que se me fue entre la niña y todo esto, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, ¿no? La interesante dependencia de la red social, que uno cree que la dependencia de la tecnología es algo reciente, pero si realmente se empieza a rememorar de cómo empezó esto, realmente no recuerdo ningún trabajo que haya hecho que no haya dependido estrictamente de los emails. O sea, todos los trabajos que he hecho hasta ahora, incluso los trabajos que he hecho para el mercado nacional, que hasta lo de Patria se ha reducido a trabajos de animación,
todo lo hice a través de la red, ¿no? Y en ese sentido, uniéndolo al tema este que estamos tratando ahora, que es el tema de, desgraciadamente, el tema de coronavirus, posiblemente, si se dieron casos de abusos y malos usos de la red en el pasado, que los hubo, quizás lo único que realmente podrá salvar, a pesar de los bulos y todo esto, que nos pueda salvar en la situación actual, es justamente la rapidez de la propagación de la información, ¿no? Es decir, hay muchísimo bulo, hay muchísimo troleo, se puede crear alarma, pero realmente yo creo que al final prevalece la sensatez y el hecho de que estemos conectados nos hace mejor, ¿no? Gracias, Cuello Iván. Tú sí que eres un ser muy sexy, te lo puedo confirmar y tal. Bueno, yo lo confirmo a todo el mundo que el Cuello es un ser sexy y el Nico, el que está escribiendo después, también lo es. Bueno, pero volviendo a temas un poco más importantes, ¿no? A ver, Patria, adaptación de Patria. Trabajo que ha durado, a ver, digamos que si computamos el tiempo real de ejecución del trabajo este, han sido 1 año y 9 meses en total. Es decir, que digamos que teniendo en cuenta que yo ahora estamos en 2020, por lo tanto, pongamos que de alguna forma todo se acabó a finales del 2019. A principios de 2018 firmé el contrato, ¿no? Más o menos tuvimos la primera charla para hacer la adaptación, la tuvimos en diciembre, y concretamente en el 25 de diciembre del 2017. El trabajo real lo empecé a hacer a partir de enero, febrero, más bien febrero del 2018, y lo continué pues prácticamente hasta el febrero de este año. ¿Qué ocurre? Que he tenido como en el intervalo de estos 2 años que estuve trabajando esto, vale, mi amigo, a ver, voy a acabar la frase esta y después entrará Claudia, ¿ok? Vale, que digamos que si tenemos en cuenta si que realmente he estado haciendo como interrupciones continuas para hacer diferentes encarguitos para preparar proyectillos para Estados Unidos, es decir, nuevos proyectos para Estados Unidos, que lleva su tiempo y que realmente uno de promedio tarda 1 mes en preparar un proyecto nuevo, que no ha sido únicamente uno, sino han sido unos cuantos. Realmente el tiempo real de trabajo de esto fue 1 año y 9 meses en total. El libro, al final, realmente el libro que saldrá tendrá 304 páginas. O sea, 304 páginas, y voy a interrumpir y después... Vale, Claudia, hazme una llamadita. No sé cómo se hace esto. O sea, vamos a tener que... Sé que esto es un poco improvisado, pero Claudio, hazme una llamadita y entras en directo y hacemos una charla. Claudio. Vale. Mientras tanto yo voy hablando. Vale. Sí, a ver, lo que os estaba diciendo, ¿no? Vale. Yo, digamos que el libro tiene 304 páginas, pero el material de cómic en sí son 280. Lo que ocurre, todo el cupo este adicional que vais a ver cuando esté publicado el libro, todo el cupo adicional, si realmente cuando lo veis publicado os vais a dar cuenta que de alguna forma cuenta como si fuera material creativo nuevo. Es decir, no es son básicamente descartes, o son diferentes planteamientos de páginas que a mi modo de entender se pueden entender como realmente como si fuera como si formara parte del TV en sí, ¿no? Por lo tanto, aunque realmente la historia son 280 páginas, en verdad la extensión total de la parte creativa sí son 300 páginas, ¿no? Y a mi modo de ver, pasar
un año y 9 meses para hacer 300 páginas de adaptación de guión, de, de adaptación de guión, pues todo, ¿no? De storyboard, de layout, de las tintas y todo, creo que no es demasiado tiempo. O sea, no es una justificación que estoy haciendo, simplemente daros de alguna forma referencia de la cierta vertiginosidad con la que lo tuve que hacer esto, ¿no? Vale, a pesar de la vertiginosidad, yo también inmodestamente estoy bastante contento con el resultado y el trabajo fue puro placer. Es decir, fue una constante pelea, pero, pero a la vez fue placer. A ver, a ver cómo le explico esto, ¿no? Para mí, esta profesión de entrada se entiende como una constante pelea. Y esa pelea es justamente la chispa que le da a la profesión, ¿no? Si no existiera la sensación de reto, de probar algo nuevo, para mí esto no sería interesante. Es decir, si no me hubiese planteado Planeta, es decir, en diciembre, que realmente sería algo difícil de hacer, es decir, adaptar 750 páginas por los que lo habéis leído el libro o conocéis algo de que va el libro, el libro tiene una extensión de 750 páginas en total, ¿no? Me voy a mover un poquito para colocarme al lado de la pantalla para que simplemente sea un poco más entretenido mientras estoy hablando yo, ¿no? El libro es extensísimo y el libro dentro de lo intimista que es, realmente abarca muchísimos hechos y se puede decir que reduciéndolo son 30 años de crónica, pero realmente es que estoy viendo y estoy escuchando mensajes de troll mientras estoy hablando y no me puedo no entretener, ¿no? Son, ah, son 750 páginas de 30 años de crónica intimista vista a través de 9 personajes que yo de alguna forma de alguna forma me veo obligado a reducir a 250 páginas, ¿no? Porque era lo que estaba pactado con el editor de un lado y por el otro lado veía que el tiempo del que disponía no sería capaz de entretenerme más, ¿no? Es decir, la idea está, ¿cómo consigues reducir? El tiempo pactado inicial era de un año y medio en total, o sea, más o menos, que digamos que el tema se tuvo que extender por realmente las exigencias de la obra, pero que digamos que de entrada planificamos un año y medio, que se extendió un par de meses más, 4 meses más, y claro, en los que realmente plantearse siquiera hacer más de 250 era imposible, era absolutamente imposible. ¿Y qué ocurrió? ¿Me perdonáis un segundito? Vale. Lo que lo que os está diciendo, ¿no? 250. mm, estoy acabado porque hay una serie de amigos de WhatsApp, perdón por la interrupción, ¿eh? Hay una serie de amigos de WhatsApp que les comenté que haría esto. Y ahora constantemente, si os fijáis, me están haciendo un troleo que no viene a cuento y que me está volviendo loco mientras estoy hablando, ¿no? Pero dicho esto, volviendo a la seriedad, si tenéis mientras estoy hablando alguna pregunta interesante que hacerme, yo estaré pendiente de lo que estoy leyendo y os lo intentaré contestar, ¿no? Y volviendo al hilo de lo que estaba diciendo, ¿no? La estructura es muy simple, ¿no? No tenía en cuenta tanto la extensión, es decir, la cantidad de páginas como el número de capítulos que tiene el libro en sí, ¿no? El libro de alguna forma está estructurado en 125 capítulos, que de alguna forma son capítulos cortitos, de alguna forma en bloques de 3 capítulos abarca la historia de un personaje y después pasa a otro personaje, ¿no? O sea, contad, son 9
personajes realmente protagonistas, entre los cuales hay uno décimo, que es el personaje asesinado, que lo sabéis desde el principio, que es el personaje sobre el cual está versando la obra, ¿no? Es decir, tenemos la estructura de 9 personajes principales, cada uno de ellos tiene como 3 capítulos, que son, cada uno de esos capítulos abarca una época determinada, ¿no? Como hemos dicho, que son transcurre durante 30 años. Uno de esos capítulos son normalmente años 80, otros son años 90 y otro es la actualidad en la que está ocurriendo la obra, ¿no? Y la actualidad de la obra es justamente en la época en que se cesó en que se declaró el cese de la actividad armada del grupo terrorista Tarra, ¿no? Bueno, ya más o menos me imagino que todo el mundo sabe de qué Patria va sobre el conflicto vasco y sobre las víctimas del conflicto vasco, ¿no? Que es la obra de Fernando Aramburu, la gran obra de Fernando Aramburu que ha vendido un mogollón y que ha sido un grandísimo éxito de ventas durante los últimos 3 años, ¿no? Vale, teniendo en cuenta, volviendo a la estructura, ¿no? Teniendo en cuenta que son 125 capítulos en total, y yo decía, claro, si son 125 y son 250 páginas, por lo tanto, 2 páginas corresponden a cada capítulo, ¿no? Es decir, mi esfuerzo era reducir el contenido de cada capítulo. Vale, ahora justamente me están preguntando algo muy interesante, ¿no? Realmente si se hace un análisis de si he dejado algo fuera, con orgullo puedo decir que creo no he dejado nada fuera. Me explico, ¿no? Una de las técnicas literarias que está utilizando Fernando Aramburu y suele pasar en los libros que están planeados para que se vendan, para que se lean con fluidez, es de alguna forma constantemente repetir información, ¿no? O sea, tú constantemente sabes de que hay un padre asesinado, de que hay una hija que no ha ido al entierro de su padre, que hay una persona que ha tenido un ictus y tal. O sea, que digamos que todo el libro de alguna forma desde el momento número uno te está trazando quiénes son ellos y de alguna forma consigue la fluidez de lectura, aparte de la absoluta capacidad de Fernando de escribir muy bien, de controlar el artificio de la literatura, esporádicamente, constantemente repetirte algo, ¿no? Y yo me he dado cuenta cuando estaba haciendo el storyboard que no me hace falta tanta repetición. O sea, la imagen funciona de una forma completamente distinta, ¿no? Es decir, la imagen funciona de tal forma y el cómic tiene la validez que las películas no tienen, por cierto, tiene la enorme validez de que digamos que una vez tú planteas una imagen, se queda en una página determinada, ¿vale? A ver, le debo pedir, voy a interrumpir. Claudio, querido, después te llamaré porque no he conseguido hacer lo de la puñetera llamada, no sé cómo hacerlo. Después te pediré disculpas, ¿vale? Eh, después después te pediré disculpas por el tema este y vamos a charlar, ¿no? Pero que sepáis que mi amigo Claudio, que me ha tenido que dar cierto apoyo en esto, no ha podido entrar y le estoy mandando disculpas, ¿no? Volviendo a la explicación, ¿no? Es decir, la imagen se queda plasmada en una página determinada a la que tú puedes volver cuando quieres. Es decir, tú ahora lo tienes clavado y eso que está allí puesto no tiene por qué lo tienes que volver a poner en ningún otro lado, ¿no? Y además, o sea, digamos que lo que yo hice es un proceso, a través de storyboard previo que hice, un proceso de síntesis, no tanto de texto como de imagen, porque digamos el texto a través de los poquísimos diálogos que en verdad hay, de los diálogos concretos que ya hay, y ya está puesto en el libro. Yo lo que hice es extraer los diálogos del libro, extraer la voz del narrador que me interesaba del libro
y a la vez que hacía los storyboards, lo que hacía era enganchar frases que me interesaban en las páginas en sí, ¿no? O sea, imaginar. O sea, son páginas, a ver, yo no sé si puedes visualizarlo bien esto. ¿Lo puedes visualizar bien? Voy a apuntar un pelín mejor. La pantalla es un poco caca y tal. Después lo pasaré a la otra pantalla. ¿Veis? O sea, son, digamos, estos son... esto es para entendernos, ¿no? Mi procedimiento de cómo estaba trabajando... Jolín. Vale. Ahí. Puñetero. Vale. Madre mía. Ahora, por fin. Vale. Esto es la Cintiq de 13 HD en la que estoy trabajando yo. Es decir, no tengo ningún material más, no tengo ningún material mejor para trabajar, ¿no? Es decir, se me ha estropeado la de 22 HD y todo el libro está hecho aquí. O sea, todo esto que veis son páginas que están hechas aquí encima de esto, ¿no? Lo que estáis viendo, esa especie de este ordenamiento de páginas es tal como estaba trabajando el libro este, ¿no? Es decir, no estaba trabajando una página y después pasaba a la otra, sino a la vez que estaba pensando en una página, estaba pensando a ver, esto obviamente pensando lo que hay un storyboard que hice previamente, pero la ejecución de las páginas estas las hacía a la vez, ¿no? Y digamos que es un sistema de trabajo que se puede decir que es de alguna forma la resolución de un puzzle, ¿no? ¿Por qué lo hice así? Porque digamos, uno puede ver a través de storyboards las síntesis que ha hecho, pero digamos de alguna forma, una vez que está haciendo la página definitiva, eh, está haciendo un mayor síntesis aún, ¿no? Es decir, el tema está, a ver, ¿me puedes confirmar a través de esto si habéis podido ver algo de trabajo? Porque realmente me costaba apuntar el... Alguien que no sea un troll me podría decir, vale, vale, es que no hay manera, ¿no? El storyboard no lo tengo aquí. El problema es que el storyboard no lo tengo a mano, lo he intentado encontrar. Y vale, Gonzalo me está diciendo que se ve muy bien, ¿no? O sea, vale, el tema está, el, los, vale, el tema está en que toda esta obra, a ver, yo digamos que entiendo que cada obra tiene su sistema de ejecución, ¿no? Uno no puede a priori pensar de cómo quiere hacer algo, ¿no? Y vale, digamos que el tema está en que, a mi modo de entender, la historia que estás contando te está marcando la técnica que seguirás para hacer la misma historia, ¿no? Por lo tanto, al, al tener Patria una estructura de puzzle, de un crucigrama que digamos que se va resolviendo, es decir, todas las piezas se van poniendo en su lugar hasta llegar a un final. Para mí lo interesante mientras estaba haciendo la misma obra, que después me di cuenta que el mismo autor hizo algo así, era plantear la imagen final de cómo quieres acabar lo que estás haciendo, ¿no? Y yo lo que hice es más o menos estar durante, si digamos contamos 1 año y 9 meses, estuve como 4 meses así, dibujando, 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 desarrollando la técnica que estoy haciendo, digamos que probando las diferentes técnicas que se pueden aplicar al cómic en sí. Y un momento determinado me di cuenta que estaría muy perdido si lo que hago es no fijar el final. Y lo que hice es interrumpir este proceso y dibujé las páginas finales de cómo quiero acabar esta historieta, ¿no? Es decir, lo que hice es dibujar las 7 últimas páginas, que son las páginas del libro,
tuve una idea clara de qué pinta va a tener esta conclusión, ¿no? Porque hay determinadas obras que son la novela gráfica grande. Hay una que me gusta muchísimo, que no voy a decir el nombre ahora, que justamente peca de no saber plantear el final de la obra, ¿no? Es decir, es un autor que quiere decir muchísimo con muchísimas páginas, ha estado dibujando, nos ha hecho disfrutar de su virtuosismo gráfico durante muchísimas páginas. Lo que ocurre es que llegado al final no has sabido concluirlo, ¿no? Era, digamos, que un derroche constante de virtuosismo que al final no llegó a ningún lado, ¿no? Algunos quizás sepáis de qué obra hablo, pero no lo voy a mencionar porque no, tampoco es cuestión de criticarlo, ¿no? Teniendo esto en cuenta, lo que hice es decir, no, a mí no quiero que me pase esto, no quiero que esto sea un ejercicio estético vacío, ¿no? O sea, vamos a plantear esta obra como algo finiquitado. Y ya sé que está el libro, pero realmente uno cuando y se plantea la adaptación en sí, el tema cambia bastante, ¿no? O sea, no es que digamos que puede sonar como muy baladí esto, como que es algo muy sencillo, pero no lo es, ¿no? Vale, planteo al final el recorrido, había dos opciones, ¿no? Por un lado estaba la opción de hacer una reestructuración del libro. Hemos mencionado antes que el libro son tres capítulos correspondientes a cada uno de los nuevos personajes y se van alternando, ¿no? Y digamos que lo que hacía Fernando Aramburu era intentar ser democrático para el protagonismo que tiene cada uno de los nueve personajes. Vale, yo lo que estaba planteando, tenía muchísimo miedo de que si la estructura esta, una vez planteado a través de storyboard, si la gente iba a entender los saltos temporales, si iba a entender la, la temporalidad caótica del libro transmitido a través de las viñetas, ¿no? Y la intención inicial era hacer 9 capítulos correspondientes a cada uno de ellos, ¿no? Es decir, primero correspondido a uno, después correspondido a otro. ¿Qué ocurría? Si hacía esto, me obligaba a hacer una remodelación total del libro. Es decir, toda la exposición de la información que está haciendo el libro, yo me veía obligado a exponerlo de una forma completamente distinta. A mi modo de ver, desvirtuaría la intención de Fernando de dar cierto toque de atemporalidad. Es decir, uno cuando está leyendo Patria como obra, a pesar de que ya intuitivamente por diferentes rasgos puede ubicar en qué época está hecho cada capítulo, el problema es, el problema es, el problema no, es decir, lo genial de eso es que realmente tú estás viviendo 30 épocas de crónica de ETA a través de unos personajes sin perder la sensación lírica de que todo es un continuo, ¿no? Si hacía los 9 capítulos, el continuo se perdía, es decir, se interrumpía en un lado y se crearía una especie de sensación de anticlímax de lo que puede suceder en diferentes ómnibus, es decir, sería un ómnibus al uso, donde se dedica uno por un lado, después al otro personaje, después a otro personaje, y el ritmo que tiene la lectura y justamente el enganche se pierde, ¿no? Y yo lo que hice era justamente cómo hago este enganche, cómo creo este enganche, cómo respeto la intención lírica de Fernando de mantenerlo así, ¿no? Y lo que hice es algo muy sencillo, mantener la misma estructura que mantiene el libro, pero determinados puntos que él a lo mejor los avanzaba muchísimo, ciertos asesinatos y tal, los reubicaba completamente, ¿no? Y vale, en el procedimiento lo que ocurría era justamente cuando me daba cuenta que había capítulos enteros que se podían hacer confluir con otros capítulos, ¿no? Si, si el tema... Gracias, Nico, te quiero mogollón. Es decir, que está diciendo que está escuchando la masterclass, ¿no? Vale, el tema está
A ver, es que he perdido el hilo por la cantidad de, por la cantidad de troleo que estoy recibiendo. Todos estos troles que están entrando, que sepáis que son unos genios, son los dibujantes brutales. O sea, ahora están haciendo el pardillo, ahora hago una pequeña incisión, ¿no? Ahora estoy haciendo el pardillo, pero si tenéis el tiempo de entrar en Instagram de cada uno de ellos, por más trolls que son ahora mismo, son los dibujantes y unos profesionales estupendísimos, ¿no? Justamente ahora uno eh, gracias, Jordi. Y además, sí, sí, de verdad, son unos tíos espectaculares y los quiero mogollón, ¿no? Vale, volviendo a lo que decía, ¿no? ¿En qué estaba? Que alguien me recuerde en qué estaba ahora. El lirismo. Decidme en qué estaba ahora. Que alguien me lo diga, va. Jolín, no me estabais escuchando. Vale, pues nada, nadie me está, oye, nadie me quiere corresponder. A ver, volviendo al tema de la técnica, ¿no? Sí, después me volveré al tema. Voy a hablar un poco del tema de la técnica. Realmente me voy a abstener, quizás os he enseñado más, si alguien quiere, mientras estoy hablando ahora mismo, si alguien quiere ver algo más, que me lo haga saber mientras estoy hablando, ¿no? Vale, el tema está en que, en cuanto a la técnica, para ser honestos, ¿no? Durante los primeros 4 meses no tenía ni idea de cómo quiero dibujar este libro. No tenía absolutamente ninguna idea de cómo quiero dibujar esto, ¿no? Y el tema... No tenía ninguna idea de cómo quería dibujar el libro este y lo que hice era tantearlo de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, lo que hice es empezar determinadas páginas con manchas de color, es decir, previa un storyboard sin saber de cómo quiero, si quiero entintarlo o si quiero seguir el procedimiento habitual. Lo que hice es empezar a manchar las páginas en sí, ¿no? Es decir, a través de la volumetría que conseguía, a través de relación tonal, primero definía las masas de color encima de las cuales aplicaba la tinta, ¿no? Empecemos por la idea de que estoy trabajando con ordenador. O sea, todo esto si lo estuviera trabajando con una técnica manual, posiblemente hubiese tardado como 5 años en hacer este libro, ¿no? O sea, con la extensión que tiene. Pero digamos que aprovechando todo lo que me está permitiendo la tecnología, justamente dicho, claro, si haces la intención de hacerlo con tecnología, pues vamos a fliparnos, ¿no? Y vamos a investigar todas las posibilidades que esto tiene, ¿no? Después os intentaré enseñar un pelín cómo trabajo diferentes capas y tal, ¿no? Es decir, hemos dicho que hay determinadas páginas que las empecé a través de manchas, o sea, storyboard, bastante burdo, manchas que me servían para, primero, determinar la atmósfera y a través de la atmósfera, después de la atmósfera, llegaba al perfilado, ¿no? Es decir, y el perfilado lo hacía a través de tinta, ¿no? Pero había determinadas páginas, estas, y esto realmente, ese tratamiento se correspondía más, ahora realmente analizándolo a posteriori, se corresponde más a las páginas donde realmente la acción no era lo importante. Era mucho más importante la emotividad de lo que se está diciendo, ¿no? O sea, recordemos que es una obra bastante intimista, depende muchísimo de las percepciones que cada uno de los personajes tiene. Por lo tanto, son momentos en los que realmente no me era muy importante hacer algo documentado. Era mucho más importante buscar lo expresionista de ese instante, ¿no? Pues esos momentos normalmente los definía a través de color y después lo perfilaba, ¿no? Pero había otros momentos donde había bastante más acting, es decir, por ejemplo, cuando hay un personaje eterno que hay una serie de
hace digamos, una especie de circuito por Francia de ETA, en plan se va a Bretaña, se va a este lado, se va a este otro lado. Hay una serie de personajes, incluso históricos, que van apareciendo, una serie de armas que se van viendo. Y digamos que cuando son esas situaciones donde la definición de la acción y la definición historiográfica documentada era importante, allí sí que empezaba a través del entintado, ¿no? Y, y digamos que lo que hice es, de entrada, no perder miedo a que habría páginas que las empezarías de un lado y habría otras páginas que realmente las empezarías como si fuera otro veo, ¿no? ¿Por qué? Porque después a través de una serie de filtros que uno va aplicando y una serie de capas de diferentes texturas, diferentes colores que está utilizando por encima y digamos que va combinando, lo que hace es hacer confluir todo esto que aparentemente era tan distinto, ¿no? ¿Y qué es lo guay del sistema de trabajo este, ¿no? Lo guay del sistema de trabajo este es, a ver, ver cómo decirlo en esto, el provocar accidente a través de cómic, digamos, a través de ordenador, cuesta muchísimo porque es una herramienta que digamos que no le importa tu gestualidad, ¿no? O sea, que digamos que digamos que hay una barrera entre el supuesto papel, el resultado, y entre tu mano, ¿no? Y es el filtro de un ordenador que es una especie de herramienta planteada con racionalidad que tú de alguna forma tienes que domesticar a tu manera, es decir, o bien te domestica ella para que la puedas utilizar, ¿no? Es decir, tú no tienes un simple pincel y puedes hacer un brochazo como te da la gana, ¿no? Es decir, esa especie de accidente no existe. No existe, pero se puede reconvertir en otro tipo de accidente. Es decir, digamos que es un accidente buscado justamente por la profusión, por la enorme cantidad de posibilidades que te da dicha herramienta. Yo no sé si entendéis este concepto, ¿no? El trabajo, digamos, manual, eh, de alguna forma, a través de las técnicas mixtas que uno puede utilizar, los pintores y tal, bla, 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 es más bien un trabajo de unificación, porque depende directamente de la materia si no se estropea, y el trabajo de ordenador es un trabajo más bien de dispersión, es decir, muchísimos modelos cogidos de muchísimas formas artísticas diferentes, muchísimos, tú los estás juntando para crear una obra nueva, ¿no? Y esto, digamos que aquello que de forma, a ver, que digamos que yo por esa razón siento muchísima admiración para toda la generación de transgresora de los años 80, ¿no? La generación de Bill Sienkiewicz, Dave McKean todos estos, ¿no? Que a pesar que hay algunos autores que justamente el rupturismo este les puede resultar empalagoso, pero ellos realmente han tenido una valentía bestial en plantear de forma manual lo que yo estoy diciendo, a pesar de la dificultad que eso presupone, y después, y sobre todo, Dave McKean se dio cuenta que ¿por qué me voy a torturar yo en hacer collage manual cuando perfectamente hay un ordenador al que le puede, al que le pueda dar un uso completamente nuevo, ¿no? Y, vale, volviendo al tema este, es decir, justamente no, el trabajo de Patria ha sido constantemente, y yo no sé si eso se puede percibir, ojalá de alguna forma no se perciba, ¿no? Es decir, la idea es esta enorme variedad que uno intenta investigar a través de ejecución de esas páginas, lo más curioso, a mi modo de entenderlo, no lo entendí expuesta de una forma rupturista como por ejemplo de Maki, ¿no? Que digamos que hace un corte exacto que quiere representar en esta página y después en la siguiente, ¿no? O sea, mi visión es utilizar técnicas muy distintas en muchísimas páginas, pero que a la hora de la verdad
el lector no lo perciba como algo diferente. Es decir, perciba la fluidez de lo que está hablando Fernando. Es decir, que está a través de palabras consiguiendo Fernando Aramburu, ¿no? Y bueno, esto ya lo vais a ver, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de la diversión, cuando estaba de la pelea y la diversión, cuando hemos iniciado esta charla, justamente hablo de algo así, ¿no? Es decir, hablo de me sentaba, o sea, tenía cierta... A ver, se puede decir de que no tenía la disciplina en saber qué página voy a hacer, porque no sabía qué página voy a hacer. Lo que habéis visto antes era mi manera de trabajar, es decir, abrir Photoshop o abrir el iPad, porque había parte que lo trabajaba en el iPad, pero cuando trabajaba en el Photoshop lo que hacía era el máximo número permitido de documentos que podía abrir, que estaban todos a medio terminar y tal, los abría, o sea, lo que me permitía la memoria RAM de mi ordenador, lo abría, me sentaba, necesitaba como una media hora de aclimatación, como una hora, o sea, viendo qué voy a hacer, lo que voy a hacer y tal, me despierto por la mañana, me doy un duchito y tal, y una vez las piezas mentales se ponen en su puesto, tú empiezas a trabajar, ¿no? Y claro, allí digamos que se lo puedo agradecer muchísimo a David Hernando y a todo el equipo de Plata de Agostini que entendió que a este tío lo mejor es dejarle en paz, ¿no? Es decir, yo quizás no habría podido trabajar de esta manera si hubiese tenido un editor que constantemente me exigía ver los layouts, ver cómo van avanzando las páginas. No, yo lo que hacía es más o menos con una regularidad de una vez por semana o cada 2 semanas le informaba, le enseñaba en lo que estaba progresando, ¿no? Pero no le enseñaba necesariamente primero esto, bueno, el storyboard sí que se lo enseñé antes que el otro, ¿no? Pero no le enseñaban necesariamente primero los ápices de después es decir, los layouts de después las tintas, ¿no? Lo que hacía era saltar de un lado para otro, ¿no? O sea, constantemente lo que hacía era los, los procesos inacabados que tenía hechos durante ese intervalo de 2 semanas, se lo volcaba, unas 20 páginas y tal, o más, se lo enseñaba y él a partir de decía, ah, muy bien, ¿no? Que por cierto fue una de las razones de malentendido de cuando yo tenía acabado esta obra, porque digamos que más o menos se puede decir que ya allí por mayo del año pasado, todas las páginas estaban hechas así. O sea, todas las páginas de la obra estaban hechas de esta forma, ¿no? Que digamos que más o menos del mayo hasta el mismo final, que sería en enero de este año, febrero, enero de este año, digamos que se puede llamar como la postproducción. Y esta postproducción es para mí esencial porque era de alguna forma este material bruto expuesto, lo que hacía era a través de diferentes procesos que os estaba mencionando antes, lo estaba homogeneizando, es decir, estaba creando un continuo visual a través de cortar, pegar, de quitar, poner, filtrar, es decir, todas las herramientas que uno pueda imaginar. Que, es que yo creo que todas las herramientas que uno puede imaginar que se pueden utilizar a través de filtros de Photoshop, a través de usos de todo, ¿no? Y yo creo que lo he aplicado todo sin ningún pudor, ¿no? Recordando, en pos de... vale, ahora Nurmun me está haciendo una pregunta interesante que después voy a contestar, ¿no? Es decir, creo que todo esto, recordando, todo esto en pos de hacerlo completamente homogéneo, es decir, o sea, todas esas partes sueltas, hacerlas homogéneas, ¿no? Vale, voy a contestar a Nurmun lo que me está preguntando ahora. Sí, Nurmun y Dani me están preguntando algo muy interesante, ¿no? Pero primero, Dani me está preguntando si seguí un orden, ¿no? Primero voy a contestar a lo que me ha preguntado Nurmun. Lo que hice es
decirle, y de hecho estaba, estaba de acuerdo conmigo, David Hernández estaba de acuerdo conmigo que mejor es un poco atrasar el, vamos a atrasar enseñarle nada a tus kids y a mismo Fernando a Aramburu porque realmente después de medio año de hacer yo había producido muchísima materia pero había poquísima materia que estaba concluido, es decir, era todo material muy bruto y es una técnica arriesgada incluso para un editor que ya se sabe de qué va esto. Claro, y teníamos muchísimo miedo de que iba a pensar gente que realmente no forma parte del gremio este, va a pensar de si este tío es un loco de remate que no sabe lo que hace y está por lo tanto como divagando por todos lados, o es un tío que al final sabe cómo recoger a todas las piezas, ¿no? Y a ver, yo creo entender de que sí, sí que al final conseguí juntar todas las piezas, ¿no? Pero digamos que la idea era, tenía muchísimo miedo de si Fernando o los de tus kids entendieran esto y iban a entender esto. Y claro, y si ven ese material bruto ha avanzado, a lo mejor empiezan entonces a pedir cambios y tal, tal. Claro, si entras en un proceso tan aparentemente anárquico, si entras con exigencias sin realmente entender lo que uno hace, y si uno que lo está haciendo empieza a hacer concesiones, pierde el hilo de la idea interior que tiene, ¿no? O sea, yo digamos que constantemente, a pesar de la ejecución caótica, tenía la idea muy clara de lo que quiero hacer. Es decir, hay unos parámetros visuales en el libro que vais a ver que son rojo y azul, ¿no? Es decir, color rojo es el color del odio y el color azul, el sistema de color azul que estoy utilizando es de la tristeza, ¿no? Es decir, toda la situación que está provocando todo es situación de tristeza y de dolor y por otro lado de rabia contenida y de furor y de odio y de resentimiento que se mantiene, ¿no? Y es decir, dentro de este abanico visual eh, que estaba yo desarrollando en los parámetros que mantenía para determinar el color de ropaje, el color de la escena, de la secuencia de todo, era qué escena se correspondía a momentos de odio y qué escena se correspondía a momentos de tristeza, ¿no? Hay uno, por ejemplo, hay un desnudo parcial que se ve de la Nerea, por ejemplo, que no voy a enseñar, que yo creo que lo veáis en el libro en sí, y hay muchísimas ocasiones en las que a Nerea la pinté de color azul, o sea, completamente azul, ¿no? O sea, era, digamos que además una alumna de mi clase, por ejemplo, el año pasado, cuando lo enseñé en la página, lo entendió enseguida. O sea, digamos que lo más gratificante para mí que alguien de una forma intuitiva entendiera el simbolismo este, ¿no? El color de Vittori, el color de la, digamos, la protagonista femenina, de la obra, el abrigo que lleva, fijaros por ejemplo cuál es el color dominante que ella lleva. Cuando se publique la obra, fijaros por ejemplo cuál es su color dominante y fijaros cuál es el color dominante de Miren, que es un poco la antítesis de este personaje, ¿no? Hay una serie de bocadillos en colores que van apareciendo en la obra, ¿no? Es decir, esto os lo voy a contar después. Cada color de bocadillo que está allí puesto es determinado justamente por las emociones estas que os he estado diciendo, ¿no? La sensación de odio y la sensación de tristeza, ¿no? Y por ejemplo, rancha, el color de la voz en off que le corresponde a ella es de color verde, porque digamos que es el personaje transición, ¿no? Es el personaje que va de un lado para otro lado y va consiguiendo hacer un nexo entre em, 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 ellos y es un personaje que para mí, a mi modo de ver, tenía necesitado justamente un color digamos, de cierta alegría y de transición entre los otros dos, ¿no? Vale. Me estoy quedando un poco reseco con lo que os estaba diciendo. A ver.
ahí dejando piezas para enganchar. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Sí, a ver, sí, sí, tiene razón, pero, o sea, es una, eh, esto lo dijo un amigo mío, que era, por ejemplo, que lo importante es encontrar lógica interna de lo que haces. Es decir, tú puedes ser lo rupturista que quieras, pero plantea una serie de rupturas a inicio y sé fiel a ellas y manténlas hasta el final. Porque digamos que la idea es, a ver, digamos que cómic está operando a través de un código de lectura predeterminado, ¿no? A nivel occidental va de izquierda derecha, ¿no? Tú vas bajando en diagonal, ¿no? Pero y dentro de esto hay una serie de soluciones gráficas que funcionan mejor y tú te estás atendiendo a ellas, pero hay una serie de opciones aleatorias y de juegos que uno se puede plantear donde hay modo de ver, tú lo que tienes que hacer es ser el anarquista perfecto, ¿no? Pero es curioso porque allí está la teoría allí digamos, enlazando en la noción de que anarquismo es algo imposible. Una vez producido esta especie de caos rupturista anarquista, crea tu propio gobierno, es decir, crea tus propias reglas para que este caos tenga una forma determinada, ¿no? Ni siquiera tiene que ser algo realmente relacionado con una forma determinada de trazar algo o de hacer algo concreto, ¿no? No, o sea, es que digamos que yo constantemente mientras estaba haciendo la obra, sí, muy bien, Nico, el tema de la reestructuración, después voy a volver al tema este, ¿no? A ver, que sepáis que esta forma mía caótica de hablar es como doy las clases normalmente, ¿no? Ahora mismo voy a explicar el procedimiento. Ahora me perdió. Sí, sí. O sea, que digamos que esto es un continuo, ¿no? Las ideas van brotando y tal. ¿Veis por qué, por qué razón me cuesta muchísimo trabajar de una forma lineal? O sea, que digamos que yo en ese sentido os podéis quedar muy agradecidos a la obra que vais a ver, no sé si os va a gustar o no, ¿no? Pero que digamos que lo que sí vais a encontrarle es la sinceridad, ¿no? O sea, vais a encontrar esta sensación de que este tío realmente ha dado todo de sí en el sentido de que realmente no estaba escondiendo nada. Y además las páginas en sí tienen el estilo que estaba buscando era a la vez muy perfeccionista, o sea, a través de las diferentes capas se crea un conjunto con solidez, pero realmente siempre constantemente intentaba que el trazo fuera como muy discontinuo, muy espontáneo y todo esto, justamente para transmitir esto, ¿no? O sea, que digamos que mi mente no funciona de una forma, mantienes una idea y llegas hasta el final, ¿no? Es un constantemente saltar de un punto a otro, ¿no? Y digamos que, y es curioso, ¿no? Porque todas las técnicas de trabajo que estoy aplicando, que sé que pueden volver loco a un editor, uh, justamente que digamos que resumiendo, ¿no? Cuanto cuanto más libertad siento que tengo para hacer algo, mejor voy a hacer ese trabajo. No me voy a perder, sino todo lo contrario. Es decir, no vais a tener la sensación de estancamiento, ¿no? Las veces que he tenido problemas para salir adelante con algo es justamente cuando estaba notando que esta espontaneidad nos lía, ¿no? Vale, voy a enseñar. Vale, Nico, si me puedes recordar lo que me estabas preguntando sobre eh, el live se va a encerrar dentro de 10 minutos, así que oye, vamos a hacer algo, ¿no? Vale, vamos a hacer algo. Vamos a romper todos los moldes del Instagram y vamos a llegar hasta el finalísimo de esto. O sea, yo quiero que el Instagram nos haga de corte completo, diga, basta ya de charla y tal.
Pero antes de esto vamos a aprovechar que un amigo de internet, que ahora del chat, me ha preguntado de técnica que utilizaba y voy a intentar exponerla, ¿no? Está bien enfocado esto. Oye, perdona si no consigo bien enfocar la página y tal. Espera, voy a colocarme para ver dónde está la pantalla y en qué lado está. Vale, ok. Como esto funciona, vale. Estoy enfocando, la página que estáis viendo es esta, ¿no? Es decir, esto es en nivel acabadísimo, ¿no? Con todos los colores contrastados, que lo que hago es, a ver, voy a la función a ajustar, ¿no? Y aquí lo que hago es jugar con todo esto que veis aquí, ¿no? Pero antes que esto, lo que hacía era, imaginad, o sea, esto es una capa, esto es otra, ¿veis que ya cambió el color? Esto es otra, es decir, esto lo que veis ahora es una página con todas las capas separadas, ¿no? Y si ahora hago el desglose de las capas que está utilizando, utilizo un riñón de capas, ¿no? ¿Veis? O sea, quitar la capa esta blanca que está por encima. Después, mira, voy a aumentar una viñeta, por ejemplo, esta central, ¿no? O sea, intentaré enfocar los dos, ¿no? Si le quitamos la capa de los filtros, que podríamos nombrarla, por un lado está los filtros que lo hago a través de la función soft light, luz tenue, que realmente lo que hago es jugar mogollón con esto a la vez. Y si quitamos esto, es decir, esto es un nivel, después, para cada viñeta de estas, existe un filtro determinado, que básicamente es aplicación de un mismo filtro que he creado yo, que son acuarelas, ¿no? Es un filtro de acuarelas que he creado, que son como diferentes niveles sobreexpuestos. Sé que se ve mal, lo siento, pero son diferentes niveles expuestos de la acuarela. ¿Veis? O sea, cuando lo estoy quitando, la diferencia que hay, por ejemplo, y digamos que por debajo de ello, lo que se ve es un pincel que realmente yo no sé ni siquiera cuál es un de Wuta, creo, WOOTHA. Es un pincel realmente que utiliza para abocetar. Es un tío que lo ha puesto por free para abocetar. Es un pincel que realmente sin filtros es bastante burdo, pero una vez aplicándole filtros yo, pues realmente es muy interesante, ¿no? Vale, y quitando los filtros también, la capa última es la de color, es decir, la capa que está por debajo de todo es la de color. Y aquí tenemos la capa, esta, que sería la de las tintas, que bueno, ya son bastante más complejas, ¿no? Es decir, bueno, de hecho tampoco es que sean tanto, ¿no? A ver, aquí están solapadas y tal. Por ejemplo, es muy interesante porque hay que decir, a ver, ahora estoy haciendo una intersección. Vale. El tema, vale, me están preguntando si lo, eh, si estoy personalizando, ¿no? Dani, ¿qué me estás preguntando si estoy personalizando? Si he personalizado el pincel, no. O sea, no lo he personalizado porque no sé hacerlo. Si, vale, Luis Montes me está preguntando la edición con tintas y ahora voy a enseñar y de hecho no he tenido tiempo de enseñarlo. Mira, esto es una página acabada. Esperad. Esto es una página acabada. Hay una página con tinta que... Vale, aquí estos son tintas únicamente. Vale, lo que os decía antes de páginas que lo hacía storyboard después color, es decir, en esta página lo que hice es decir, hacer storyboard, hacer esto y encima de esto, es decir, previo al line art de tinta, o sea, sin hacer ni siquiera, o sea, line art, o sea, previo al color, hice esto, ¿no? Es decir, esto es un perfilado de tinta que está hecho por encima de esto, ¿no?
Y de esta forma trabajé diferentes y la más exagerada, que no os voy a enseñar la imagen final, esto lo vais a tener que hacer el libro, por ejemplo. ¿Veis lo que os decía de la atmósfera que estoy buscando? Era esto. Es decir, primero hay una esto, a ver, la uno es descaradamente una fotografía que lo que hice es manipular de una forma mía, ¿no? O sea, con los filtros esos que os decía antes. La segunda es una